Que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones, una felicidad, una alegría inmensa, una dicha, una bendición. Poder compartir con ustedes a través de este su programa Buenas Nuevas, una palabra viva de Dios que viene a edificar su vida. Créalo que nos satisface de gran manera poder servir al reino de Dios y saber que todo lo que hacemos es para glorificar al Padre y que la iglesia de Cristo, usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje, pueda hacer que su vida espiritual, su vida emocional, su vida física, su vida familiar, laboral, de sociedad, de política, pueda salir adelante de la mejor manera. Y seguimos hoy en este día hablando de las elecciones de Dios son transparentes. Las elecciones que Dios hace son transparentes y son claras. Y hay muchas veces, hay muchas ocasiones, personas que quieren venir a apagar ese fuego que Dios ha encendido en nuestras vidas, para glorificar al Padre, para servir al pueblo, para servir a la iglesia, para servir a una sociedad, cuando tenemos buenas intenciones y buenas ideas. Y estamos hablando en el primer libro de Samuel, capítulo 16, y hemos hablado en los versículos anteriores. Hoy vamos a tocar el versículo 10 y 12, que es donde resaltan esas virtudes, esas cualidades que tenía David. Y dice la palabra que las características que tenía David es que era trabajador, se dedicaba a cuidar el rebaño, a cuidar las ovejas, que era guapo, que era elegante, que era bien parecido, que era rubio, que tenía unos ojos hermosos. Y les decíamos que esos ojos hermosos, más que ser hermosos, tenían una mirada que alegraba la claridad que tiene Dios para cada una de nuestras vidas. Esa claridad que debemos tener nosotros en nuestras miradas, esa visión que nosotros tenemos de vida eterna. Ese joven que Dios eligió es porque Dios habló a través del profeta que mandó a ungirlo para que lo llenara de esa gracia de Dios, y le da indicaciones y ratifica la elección, que era en Belén de Judá, que era el hijo de Jesé, como lo mencionan los evangelios, que el Mesías era descendencia de David. Y lo miramos cuando Samuel le toca hacer esa unción, que lo vamos a leer en el versículo 13, porque ya Dios ha tomado la elección y el profeta de Dios, el servidor de Dios, el siervo de Yahvé debe cumplir a cabalidad la elección, la decisión que Dios ha tomado. Y dice el versículo 13 del capítulo 16 de la primera de Samuel: Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que hace Samuel? Dice la palabra, pone y ejecuta lo que Dios le ha encomendado. Las elecciones de Dios son transparentes y son claras y deben cumplirse, deben ser ejecutadas por sus servidores. Y en este su programa Buenas Nuevas, llevamos palabras que estimulen el deseo de seguir viviendo adelante, de seguir caminando delante de la presencia de Dios. Para eso estamos hoy aquí. ¿Y qué dice? El servidor de Yahvé lo unge como rey, delante de quien lo unge en presencia de su familia. Cuando celebramos el mes de la familia y el matrimonio, no solamente es en este mes de agosto, es permanente siempre. Que delante de Dios, de la presencia de Dios, que nuestras familias son consagradas, que nuestras familias ven la bendición de Dios, ven como papá, mamá, hermanos y hermanas sirven en la iglesia, sirven dentro de la iglesia de Cristo, en nuestros templos, en nuestras capillas, donde nos toca servir, ahí estamos, como familias entregadas a Dios. Y dice la palabra, en el versículo 13 del capítulo 16, desde ahí en adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Qué cosa más maravillosa. Desde aquel momento de haber sido consagrado por Samuel, David es lleno del Espíritu de Dios. De ahí en adelante, escúcheme bien, qué cosa más maravillosa. Ese joven que ha sido consagrado rey es lleno de la gracia del Espíritu Santo. Y este rey David, quien ha ungido Samuel, por orden de Yahvé, se pondrá a la disposición de Saúl. Mire qué tremendo. David recién ha sido ungido por el profeta Samuel, el servidor de Yahvé, y se pone a la disposición de Saúl. Tremenda enseñanza de vida. Lo vamos a leer en el capítulo 16 siempre, versículos 16 y 17, que rezan de la siguiente manera. Mire qué maravilloso.
El espíritu de Yahvé se apoderó de él. Y dice el versículo 16, basta con que nuestro Señor lo ordene, ya que tus servidores estamos para atenderte. Y buscaremos a un hombre que sepa tocar la cítara. Y en cuanto se deje caer sobre ti el mal espíritu, él tocará y tú te mejorarás. Versículo 17. Saúl dijo pues a sus servidores, búsqueme a un hombre que sea un buen músico y tráiganmelo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué maravilloso lo que dice esta palabra. Saúl está pasando situaciones difíciles. ¿Y cuántas veces somos elegidos como designio de Dios? Y lo que buscamos, o lo que buscan ciertas personas, es protagonismo. Mire qué bonito lo que nos dice esta palabra. ¿Sería que David no sabía acaso que había sido ungido como rey de Israel? ¿Sería que David no sabía lo que había sucedido o acontecido en su vida después de haber sido ungido por Samuel? Claro que sí lo sabía. Mas la gracia y la sencillez de poder asimilar lo que Dios nos da es un talentazo que debemos aprender a manejar y a poner en práctica usted y yo. Usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje a través de las distintas plataformas de Suyapa Medios o que lo va a ver en determinado momento. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué actitud toma David? ¿Qué actitud toma Saúl? ¿Qué necesita Saúl cuando está pasando esa dificultad en su vida? Y mire, algo maravilloso. Seguimos viendo más talentos de David. Tiene actitudes súper buenas, como ser un joven de familia reconocido, hijo de su padre. Oiga bien, reconocido, porque lo vamos a leer más adelante, porque le dice en el versículo 18, vayan allá a Belén, a la casa de Jesé, el hijo de él puede, él sabe. Mire qué maravilloso, qué cosa más linda. Cuando usted y yo somos reconocidos ante las personas, no por nuestra mala actitud o nuestro mal comportamiento, sino porque lo que podemos hacer, lo hacemos de la mejor manera y lo ponemos al servicio de la sociedad, lo ponemos al servicio de nuestras familias, lo ponemos al servicio de nuestra comunidad laical, de nuestra iglesia, en nuestros templos, donde nos toca, porque podemos hacer las cosas, no pasamos desapercibidos. Mire, algo maravilloso. Y del pueblo, de esa aldea, de esa ciudad, donde usted esté, donde usted se desenvuelva, de la escuela, de la aldea, de su trabajo, de su vecindario, de su universidad, de donde sea que usted pueda verdaderamente darse a conocer. Y vamos a leer lo que dice el versículo 18. Dice, uno de los servidores pidió la palabra y dijo, conozco a un hijo de Jesé de Belén que sabe tocar música. Es un muchacho valiente, un buen guerrero, es inteligente, buen mozo y Yahvé está con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué palabras más tremendas, más poderosas, las que dice este servidor del rey Saúl en aquel momento. Dice, yo conozco allá en Belén de Judá. Yo conozco allá en su colonia donde usted vive y póngale el nombre en su barrio, en su aldea. Yo conozco un cipote de una escuela que es muy inteligente. Yo conozco un cipote de un colegio, un joven que es muy dado a ayudar y apoyar a los demás sin esperar recibir nada a cambio, porque esa es otra situación de vida. A veces nos ponen a hacer algo y lo primero que preguntamos o preguntan ciertas personas, no me puedo echar en ese saco, gloria a Dios por eso, ¿cuánto me va a dar? ¿Qué voy a recibir a cambio? Eso es natural en el ser humano. No hemos hecho nada y estamos preguntando cuánto nos van a pagar, qué voy a ganar si hago eso. Cuando somos hombres y mujeres de Dios en nuestro caminar, los talentos que Dios nos ha dado es para ponerlos al servicio de los demás. No es para que yo me quede con ellos, no es para que yo me haga millonario con ellos, no es para que yo ande cobrando por lo que predico, no. Es para agradar a Dios y servir al pueblo, servir a la iglesia desinteresadamente. Lo dice la palabra. ¿Y quién lo decía? La gente que conocía a Jesé. Un hombre trabajador, un hombre de familia, un hijo de Jesé. Y mire, y empieza, siguen dando más características, más talentos, buenas actitudes de David. Y dice, un joven de familia, reconocido, hijo de su padre. Y dice de dónde, el pueblo, dice la aldea de Belén. ¿Y sabe qué? Puede tocar el arpa, puede ejecutarla. Era artista el cipote.
el rey David cantaba bien. Y con eso que él iba a hacer, estaba agradando a Dios. Porque nosotros agradamos a Dios en el prójimo. Hay veces muchas personas que creen que agradar a Dios solo es alzar las manos, pegar 3 brincos, tirarse al suelo, gritar. Y está bien las personas que hablamos en lenguas cuando estamos orando porque cuando nos llena verdaderamente el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Tienen odio, tienen rencor, tienen resentimiento hacia el prójimo. Ay, discúlpenme, ¿qué clase de cristianismo es ese? Si la palabra en el Evangelio según San Juan nos llama, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué cristianismo practicamos? Un cristianismo mentiroso, porque no amamos al prójimo. Y mire lo que hace David. Un servidor de Saúl dice, yo conozco un joven que puede tocar el arpa, un joven que ejecuta bien el arpa. Era músico y le agrega más talentos. Dice, es un buen guerrero. Óigame bien, completo David. Puede cantar, puede bailar, puede tocar el arpa y es buen guerrero. A temprana edad. Las elecciones que Dios hace son transparentes, son correctas, son para glorificar su pueblo, su nombre. Y que esa iglesia, que esa persona sepa que es Dios el que está actuando. Porque lo leímos en los versículos anteriores. El espíritu de Yahvé se apoderó de David de allí en adelante. Algo maravilloso, algo grande. Cuando dan referencias buenas, positivas de cada una de nuestras vidas, nosotros como padres, ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos de que alguien nos diga que nuestros hijos son personas buenas, que son personas nobles, que son personas obedientes, trabajadoras, educadas, que sirven a los demás? Algo grande, algo maravilloso. ¿Y cómo lo echan de ver? ¿Cómo creen que alguien puede hablar bien de nosotros? Así como hablan en mal, cuando hablan en mal es porque nos miran haciendo cosas incorrectas. De la misma manera, para poder hablar bien de nosotros, deben vernos hacer cosas buenas, cosas saludables, cosas correctas, cosas adecuadas a nuestro estilo de vida, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en la iglesia. No solamente debemos ser buena gente en la iglesia, es donde quiera que el cristiano católico se desenvuelva, es ahí donde debe dar testimonio. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa, mis hermanas y mis hermanos, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas de Suyapa Medios. Estamos en una serie de mensajes apagando el fuego equivocado con el tema las elecciones de Dios son perfectas, son transparentes. Y ojalá que así fuera siempre en las elecciones de vida que aplicamos nosotros como seres humanos en nuestro trabajo, cuando toca elegir una persona que sea de la mejor manera, de la manera más transparente. Cuando en la política, en los gobiernos, toque elegir que sea de la manera más transparente, a la manera de Dios. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces las personas dicen, Dios quita reyes y Dios pone reyes. Si así fuera, todos los países del mundo estuviéramos bien. Si dejáramos que Dios actuara, que fuera Él o que sea Él el que los ponga, no habría ese desastre que hay. Así de sencillo. Las elecciones de Dios son transparentes y son claras. Cuando Dios eligió al rey David y mandó a Samuel a que lo ungiera como rey, es porque esa elección así iba a ser. Porque de esa descendencia de David iba a salir el Mesías, el esperado, el que habría de venir a darnos vida, a darnos salvación. Era el Jesús, el Cristo. Y de eso se trata, que esas elecciones que Dios hace son perfectas. Y estamos hablando en particular de David. Cuando recomiendan a David, dicen que es buen músico, puede ejecutar el arpa, y le siguen agregando más, un buen guerrero. Mire qué tremendo. Nosotros, cuando hablamos de guerra o de guerrero, es que sabe pelear. No se va a dejar vencer fácilmente. Quiere decir que sabe luchar a su temprana edad. Yo le pregunto a usted, que está viendo y escuchando este mensaje, esta palabra
ahora la traemos a nuestras vidas para aplicarla. ¿Qué clase de guerreros somos nosotros? ¿Qué guerras peleamos nosotros? Dice la carta a los Efesios que no peleamos contra carne ni sangre, sino que contra aquellos principados, aquellas potestades, aquellas huestes celestiales. ¿Qué guerras libramos nosotros en nuestras familias? De repente será el alcoholismo de mi esposo, la drogadicción de mi hijo, de mi hija. De repente la sexualidad de mis hijos, porque no está muy definida. O de repente tienen inclinaciones que no son en base a su sexo tal y como nacieron. ¿Cuáles son las guerras que nosotros libramos? Y que a manera de David debemos ser buenos guerreros. Orando, leyendo la palabra, asistiendo a nuestras eucaristías, a nuestros grupos de oración, a nuestras asambleas, a aquellos retiros donde nos inviten. Es ahí donde nosotros cargamos pilas, nos preparamos para la batalla. ¿Qué batalla estamos librando? La enfermedad que yo de repente cargo porque me detectaron una enfermedad terminal. La de mi papá, la de mi mamá, la enfermedad de mi abuelo, de mi abuela, de aquel ser amado, de aquel hijo mío, de aquella hija mía, que me duele en el alma. Claro que me va a doler. ¿Qué clase de guerrero es usted? ¿Qué clase de guerrera es usted a la manera de David? ¿Qué puede decir la gente? Es una hermana que ha soportado, porque es una buena guerrera, porque desde que recibió a Cristo en su corazón, desde que recibió esa efusión, esa promesa del Padre, desde allí en adelante el Espíritu de Dios ha estado con usted. Es lleno de la gracia de Dios que usted y yo vamos a ser fuertes y vamos a ser buenos guerreros, como lo dice la palabra. Y le agregan más, un buen guerrero, y sabe que es valiente. Y llenarse de valor a veces estamos equivocados cuando creemos que ser valiente es no tener miedo. No, no es esa la definición de valiente. Valiente es anunciar a Cristo como Señor y Salvador y denunciar todo aquello que nos hace daño sin temor a que nos callen, a que nos cohíban, a que nos limiten, como de repente lo están haciendo en la hermana República de Nicaragua. Es seguir adelante, porque somos hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios, porque el Espíritu de Yahvé, nuestro Padre eterno, está con nosotros. Dice ese mismo servidor que conocía a David, óigame, ese servidor de Saúl, que habla de David, lo conocía al dedillo, como decimos nosotros en nuestro argot popular aquí en Honduras. Lo conocía, como dicen, hasta en sopa lo conozco. Dice la palabra en otra versión, habla con sensatez. Mire qué maravilloso. ¿Qué es hablar con sensatez? ¿Qué es hablar con madurez? ¿Qué es hablar con autoridad? ¿Y por qué lo hacía David? Y David acababa de ser ungido como rey. Pero ya desde su juventud, desde que estaba en el vientre de su madre, el Señor ya tenía planeado que así iba a suceder. David era pastor, cuidaba las ovejas. Era el octavo hermano de los 8 hijos de Jesé. Y este servidor dice, habla con sensatez. Y dice, es bien parecido, es guapo, es elegante, pone presencia. Y mire la última que dice ese servidor, cuenta con la ayuda del Señor. Algo lindo, cuando usted y yo nos sentimos que Dios está con nosotros, que Dios es bueno, y no solo lo digo, lo creo, lo vivo, lo expreso, lo grito, lo comparto con fe, con autoridad, convencidos, porque así es, mis hermanas y mis hermanos. Dios es bueno, Dios está con nosotros. No nos llenemos tanto de miedo, porque cada vez que salen las noticias, que la viruela del perro, que la viruela del mono, de todo hay enfermedad ahora. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué decimos? Como el chapulín. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Cristo siempre nos ha ayudado. El Señor siempre está con nosotros. Lo dice la palabra. David cuenta con la ayuda del Señor. Habla con sensatez, habla con autoridad. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué más queremos, mis hermanas y mis hermanos? Si hemos sido llenos de la gracia de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. No tenga miedo. Dicen los grandes teólogos que han estudiado bien la palabra, que en la Biblia, se repite 365 veces la palabra no tenga miedo. Y decía un padre el otro día, una por cada día del año. No tenga miedo. ¿De qué tiene miedo usted? Tengamos miedo de morir sin Cristo. De eso sí, preocupémonos. Y más que preocuparnos, ocupémonos de acercarnos a Él. A veces eso no nos interesa.
pero es lo más importante en la vida, lo hemos dicho. La parte espiritual del ser humano es fundamental, es no negociable. ¿Y cuántas personas tenemos vida espiritual? Póngase a pensar, ahí en su interior, usted que ve y escucha este mensaje. Maravilloso. Es ahí donde nos reconocemos y damos pie a ser tomados en cuenta para servir al más necesitado. Es en este caso en particular el del rey David, el que tenía problemas, que era Saúl, y graves. Tenía problemas graves el rey, que era actual en ese momento. Era atormentado, y para poder calmar ese tormento, esa frustración, esa angustia, solamente lo podía hacer escuchando cómo un joven lleno de la gracia de Dios tocaba el arpa y así poder recibir paz. De repente una sanidad momentánea nada más. Saúl hace uso de su autoridad, lo dice el versículo 19, y lo vamos a leer. Saúl mandó a uno de sus mensajeros donde Jesé, para que le dijera: mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Escúcheme bien lo que dice. Jesé tomó un pan, un cuero de vino y un cabrito y se lo mandó a Saúl por medio de su hijo David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El rey Saúl hace uso de su autoridad y dice en el versículo 19: Saúl mandó a uno de sus mensajeros donde Jesé para que le dijera: mándame a tu hijo David. Oiga bien, hace uso de su autoridad y manda donde aquel padre a que le envíe a su hijo, a que se lo entregue para que le sirva. Algo que tengo bien claro yo como padre de 4 hijos míos y una de crianza es que los hijos no son míos. Los hijos que yo tengo, que crié con mi esposa y Marlene Sofía, que es la mayor, son prestados, no me pertenecen. Y el día que Dios los llame a su servicio, debemos entregarlos, debemos dejarlos ir, debemos soltarlos. No son nuestros. Usted, papá, mamá que está ahí, sus hijos no son suyos, son prestados y son para el servicio de Dios, para el servicio de la iglesia. ¿Qué hace Saúl? Usa su autoridad y dice: mándenme a traer el hijo de Jesé que se llama David porque me va a servir. ¿Y qué hace el padre? ¿Qué hace Jesé? Algo maravilloso, lo dice el versículo 20. Le manda un asno con pan, le manda vino, y todo esto es para hacer una alianza. Cuando nosotros en la palabra, y es teología pura, habla de ese pan, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ese vino, que es la sangre de Cristo, y lo otro que menciona un cabrito, está haciendo ese pacto de servicio, de entrega. Algo maravilloso. Habla de la Eucaristía. Pero ahorita estamos llevando la palabra aplicada a nuestras vidas. Eso es lo que hace Jesé. Es un pacto, es una alianza. Jesé, Saúl y David. David al servicio del rey actual, del cual él más adelante va a ocupar ese cargo. Y que muchas personas van a querer venir sobre David para apagar ese fuego, pero están apagando o queriendo apagar el fuego equivocado, porque las elecciones de Dios son transparentes, son perfectas, son correctas, son designios que el ser humano debe aceptar y dar gloria a Dios. De eso se trata. Jesé, un hombre sabio y sensato, obediente, obedece la orden de Saúl y envía a su hijo al rey Saúl. ¿Qué se llama eso? Se llama signo de humildad. David ya había sido ungido para ser rey de Israel, mas aún así sirve al rey actual, a Saúl. ¿Cuántas veces usted y yo crecemos de repente en una empresa, de repente en nuestros cargos dentro de la iglesia, y lo que queremos es protagonismo, es decir, el yo, sacar nuestro pecho? No debe ser así. ¿Qué nos enseña la palabra? Ungido por Dios y va al servicio del rey actual. ¿Qué nos llama? A aprender y poner en práctica la sencillez y la humildad, pero de verdad, de corazón en nuestras vidas. No decir ser humildes cuando somos hipócritas o somos falsos, cuando decimos amar y no amamos, cuando decimos perdonar y estamos llenos de resentimiento y de rencores. Nos llama al servicio. David también, obediente a su padre, sigue las indicaciones.
Nuestros hijos son prestados. No son para que nosotros andemos o que ellos anden siempre bajo nuestras faldas. Démosles la libertad de los hijos de Dios, no un libertinaje, libertad de los hijos de Dios, confianza, cercanía, apego, diálogo, plática. Eso, como dice el dicho, el que obedece nunca se equivoca. Se equivoca el que manda de manera incorrecta. Jesé, un hombre sensato, un hombre sabio, envía ese cariño a Saúl, un asno cargado de pan, un cuero de vino y un cabrito. ¿Qué significa esa alianza? ¿Qué significa esa Eucaristía? Que lo vamos a ver más adelante. David se presenta a Saúl y se pone a su disposición, se pone a su servicio. Saúl llega a tenerle gran estima y gran aprecio a David, que lo nombra su ayudante. A eso estamos llamados nosotros, a servir y a entregarnos donde quiera que se nos asigne. Alabado sea Jesucristo por la palabra eterna que hemos compartido el día de hoy. Recuerde que Dios es bueno, que Dios está con nosotros y continuaremos con esta serie apagando el fuego equivocado para gloria del Padre. Bendiciones, hasta la próxima.